Mi nombre es Jonathan René Pérez Salazar y este día hablaré sobre el contrato de fianza para la materia de Derecho Civil 3, contratos. Primero que nada, ¿qué es la fianza? Según el diccionario jurídico elemental, la fianza pues es toda obligación subsidiaria constituida para asegurar el cumplimiento de otra principal contraída por un tercero. Según el Código Civil de El Salvador, en el artículo 2086, este nos dice que la fianza es una obligación accesoria en virtud de la cual una o más personas responden de una obligación ajena, comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla en todo o en una parte, si el deudor principal pues no la cumple. El contrato de fianza es de carácter accesorio, que quiere decir que debe existir una obligación principal para que ésta exista. También cabe mencionar que el contrato de fianza puede ser de manera ya sea onerosa o gratuita. Además, este es un contrato consensual, ya que solamente se va a perfeccionar con el consentimiento, es decir, que debe expresarse la voluntad de afianzar el contrato. En contrato de fianza también podemos decir que este puede ser unilateral o bilateral. El unilateral es cuando hablamos de un contrato de fianza gratuito y hablamos de bilateral cuando aquí existe una retribución. ¿Cuáles van a ser los sujetos o partes que intervienen en el contrato de fianza? Tenemos los principales sujetos, que son tres. Uno, el acreedor, que es la persona o entidad que tiene derecho a exigir el cumplimiento de una obligación. En el contrato de fianza, el acreedor es quien está protegido por la garantía de la fianza, ya que se beneficiará si el deudor principal no cumple con su obligación. ¿Quién es el deudor principal? Es la persona que tiene la obligación principal frente al acreedor y que si no la cumple, pues el fiador va a tomar su lugar, y el fiador es quien va a cumplir con la deuda en caso que el deudor principal pues no cumpla con ella, ¿verdad? Es responsable subsidiario, es decir, que no se le puede exigir el cumplimiento de la obligación al menos que el deudor principal no la haya cumplido. En el Código Civil de El Salvador, en los artículos 2088 y 2089, encontramos las obligaciones en el contrato de fianza, que aquí nos dice que el obligado a rendir una fianza no puede sustituir a ella una hipoteca o una prenda contra la voluntad del acreedor. Si la fianza es exigida por ley o por decreto de juez, puede sustituirse a ella una prenda o una hipoteca suficiente. Y también dice que la obligación a que accede la fianza puede ser civil o puede ser natural. En el contrato de fianza existen diversas prohibiciones y limitaciones para proteger a las partes involucradas, especialmente al fiador, y para garantizar la equidad en la relación contractual. Esto podemos encontrarlo en el artículo 2094 del Código Civil. Pero, ¿cuáles son algunas de las prohibiciones más relevantes? Entre estas, pues tenemos la prohibición de establecer una fianza sin consentimiento del fiador, es decir, que el fiador no puede ser obligado a asumir una obligación de fianza sin su consentimiento expreso. La fianza es un contrato que requiere la voluntad libre y consciente del fiador. Prohibición de fianzas por obligaciones futuras indeterminadas. El contrato de fianza no puede imponerse para obligaciones futuras que no estén claramente determinadas. Prohibición de imponer obligaciones excesivas al fiador. El fiador no puede asumir una obligación mayor que la del deudor principal. Prohibición de exigir el pago inmediato al fiador sin hablar o sin haber demandado al deudor principal, ¿verdad? El acreedor no puede exigir el cumplimiento de la obligación directamente al fiador sin antes haber intentado cobrar la deuda al deudor principal, salvo que pues se haya pactado una fianza solidaria. Prohibición de renuncia anticipada a los derechos por parte del fiador. Aquí no se puede incluir cláusulas en el contrato de fianza que obliguen a que el fiador renuncie de manera anticipada a sus derechos. También tenemos la prohibición de perpetuar la obligación del fiador. Es decir, que la fianza no puede durar indefinidamente, debe estar ligada a la duración de la obligación principal
y una vez que ésta se extinga, también lo hace la responsabilidad del fiador. La extinción de una fianza la podemos encontrar en los artículos 2131 y 2132 del Código Civil de El Salvador. Ahora bien, también tenemos derechos del acreedor, que los podemos mencionar: el derecho de exigir el cumplimiento de la obligación, el derecho a la renuncia de beneficios y el derecho de conservar las garantías del contrato principal. En cuanto a los derechos del deudor principal, podemos mencionar el derecho a ser notificado de la reclamación al fiador, derecho a ser liberado si cumple con dicha obligación también. Y los derechos del fiador, pues podemos mencionar el beneficio de excusión, que quiere decir que exigir al acreedor que primero intente cobrar la deuda al deudor principal. Y también tenemos derecho de subrogación. Subrogación, que este significa que el derecho a reclamar al deudor principal el monto pagado al acreedor. Y aquí también incluye intereses que éste haya pagado, ¿verdad? Eso es todo por mi parte. Muchas gracias.